¿Qué es esto? ¡Ah! ¿A dónde me llevan? No, hombre, de veras. Acá hasta los chamacos saben pilotear una nave de alta tecnología. Y todo nomás con la pura mente. Es increíble su arquitectura. Muy impresionante cómo viven. ¿Se imaginan ustedes cómo viven en otro planeta, en otros mundos? Ver su tecnología, ver lo que comen, qué es lo que hacen en su día a día. Pues este es un caso real también de una persona que viajó a Venus, pero no de la manera como tú la conoces, de manera física, sino de manera etérea, de manera astral tal vez. Y esto es lo que él menciona en este viaje, cómo viven y qué es lo que hacen. Un hombre fue transportado físicamente fuera de la Tierra, cruzó el espacio en segundos, pisó otro planeta y regresó para contarlo frente a cámaras. No fue un sueño, no fue una hipnosis, no fue una visión. Su cuerpo entero, consciente y despierto, viajó a Venus, y lo que vio allá arriba, hace que todo lo que creamos sobre la vida y tecnología y la mente humana se derrumbe por completo. Pero eso no fue lo peor, porque según este hombre, la humanidad lleva décadas siendo observada. México, mediados del siglo XX. Una época donde hablar de ovnis podría destruir tu reputación en cuestión de horas, mientras en Estados Unidos comenzaron a filtrarse rumores sobre objetos voladores no identificados en Latinoamérica. Surgía un caso tan extraño, tan imposible, que hasta hoy sigue siendo uno de los testimonios más perturbadores de la ufología. El protagonista era Rosendo López, un hombre común, sin entrenamiento militar, sin laboratorio, sin conexiones políticas, y precisamente por eso muchos consideran que su historia es todavía más inquietante. Rosendo nunca buscó fama, nunca escribió libros millonarios, nunca fundó sectas, simplemente contó lo que aseguró haber vivido y soportó décadas de burlas por ello. Pero entonces ocurrió algo imposible. La experiencia comenzó de una manera completamente fuera de lo normal. No hubo una nave descendiendo lentamente del cielo. No hubo luces cinematográficas. No hubo explosiones. Rosendo sintió que su cuerpo comenzaba a perder peso. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿A dónde me llevan? Y como en un sueño real, preciso, deliberado, como si una fuerza invisible estuviera anulando la gravedad a su alrededor. Intentó reaccionar, pero ya era tarde. Entonces llegó la velocidad, una velocidad que según él ningún cuerpo humano debería soportar. Y aquí viene algo aterrador. Rosendo explicó que no sentía el movimiento como un avión o como un automóvil. Era distinto, como si el espacio dejara de existir entre un punto y otro, como si su cuerpo hubiera dejado la materia normal, y después apareció Venus. Aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente perturbador, muy extraño y a la vez también muy interesante, porque lo que descubrió contradice completamente todo lo que la ciencia convencional dice sobre ese planeta. Rosendo asegura no haber llegado a un infierno tóxico, describió exactamente lo contrario. Un planeta habitado pacífico tecnológicamente, miles de años más avanzado de la Tierra. Y entonces Rosendo vio algo imposible. Venus era una sola civilización, sin fronteras, sin países, sin guerras, una gigantesca ciudad planetaria perfectamente organizada. Lo primero que llamó la atención fue el silencio. No un silencio muerto, un silencio armónico. Nadie corría, nadie gritaba, nadie parecía vivir bajo estrés. Y después notó algo todavía más extraño en Venus. En Venus no existía la noche, todo permanecía iluminado,
permanentemente mediante una tecnología basada en energía solar continua. Imagina vivir en un eterno mediodía, pero sin ruido, sin caos, sin ansiedad. Rosendo caminó por las enormes avenidas sin tráfico, sin contaminación, sin política, sin pobreza, y entonces aparecieron ellos, los habitantes de Venus. Bienvenigante da Feba. Bienvenido a Venes, hermano Rosendo. ¿Cómo te sientes? Pero eso no fue lo peor, porque Rosendo esperaba criaturas monstruosas y encontró algo mucho más inquietante. Eran extremadamente parecidos a nosotros, humanoides, delgados, de piel clara, sin señales de envejecimiento, sin arrugas, sin marcas de estrés. Muchos tenían cabello fino, entre rubio y castaño claro. Los hombres no tenían barba, pero lo más perturbador eran sus ojos. No por el tamaño, sino por la sensación que transmitían. Rosendo decía que cuando uno de ellos te miraba, sentías que tenía atención absoluta sobre ti, como si en ese instante fueras lo único existente en el universo. Vestían túnicas simples, sin símbolos, sin jerarquías visibles, y entonces Rosendo hizo la pregunta que cualquiera habría hecho. ¿Cómo funciona una sociedad sin dinero, sin gobiernos y sin policías? La respuesta lo dejó helado. Cuando eliminas el miedo, el dinero deja de ser necesario. Y aquí es donde todo cambia. Según la explicación, los habitantes de Venus habían erradicado completamente la idea de carencia. Nadie trabajaba por miedo, nadie acumulaba riquezas, nadie robaba. Las cosas permanecían abiertas, literalmente abiertas. No existe el crimen, tampoco gobiernos tradicionales quienes guiaban a la sociedad. Eran sabios dedicados al conocimiento y al equilibrio mental. Es increíble su arquitectura. Muy impresionante cómo viven. Pero entonces Rosendo descubrió algo que todavía más inquietante, impactante. Venus no siempre había sido así. Ellos también tuvieron corrupción, violencia, caos, gobiernos destructivos, hasta que colapsaron. Y reconstruyeron toda su civilización desde cero. Y entonces escuchó una frase que jamás olvidará. La mente humana terrestre está secuestrada por el ego. Rosendo aseguró que los venusianos consideraban la humanidad extremadamente avanzada tecnológicamente, pero mentalmente inestable. Y lo más perturbador vino después. Según contó, en Venus incluso los niños podían pilotear naves espaciales, no porque fueran genios, sino porque las naves funcionaban mediante conexión mental. No, hombre, de veras. Acá hasta los chamacos saben pilotear una nave de alta tecnología. Y todo nomás con la pura mente. No existían controles complejos, no había palancas. La nave respondía directamente al pensamiento. Rosendo vio familias completas subirse a esas naves como quien sube a un automóvil. Y entonces ocurrió el momento que más lo marcó. Los venusianos lo llevaron a una instalación subterránea, un centro de observación. Desde ahí pudo ver la Tierra, pero no como planeta normal. Lo vio como un organismo vivo. ¡Órale, qué loco! Con que sí es redonda la Tierra, carnal. A ver ahora con qué jalada salen los terraplanistas. Con campos energéticos rodeando la atmósfera. Y aquí viene una de las partes más difíciles de procesar. Los venusianos le señalaron regiones específicas del planeta donde el estrés mental humano era tan intenso que afectaba el campo magnético de la Tierra. Según ellos, el miedo colectivo y el caos emocional alteraban incluso el equilibrio energético del planeta. Entonces Rosendo hizo una pregunta inevitable. Preguntó por los ovnis, que supuestamente se habían estrellado en la Tierra. La respuesta lo dejó paralizado. Sí, habían caído naves, no por ataques, por errores operativos, y mencionaron específicamente un incidente ocurrido en Texas.
Según Rosendo, le explicaron que parte de los avances aeronáuticos humanos surgieron después de recuperar la tecnología extraterrestre. Todo lo que creemos haber inventado podía no ser completamente nuestro, pero eso no fue lo peor, porque antes de regresar, uno de los sabios lo miró fijamente y le dijo algo que lo perseguirá toda su vida. Ustedes creen que viven, pero solo sobreviven. Y regresó. El retorno fue abrupto. ¿Qué pasó? ¿Ya me regresaron? No me digan eso, de veras, con lo hermoso que estaba ese lugar allá arriba. Apareció exactamente en el mismo lugar donde había desaparecido. Para quienes estaban alrededor, casi no había pasado el tiempo, pero para él, todo había cambiado. Y entonces comenzaron las burlas. Lo llamaron loco, mentiroso, fantasioso, pero el paso de los años ocurrió algo extraño. Personas que jamás habían visto comenzaron a buscarlo. Algunos afirmaban haber tenido sueños idénticos. Otros aseguraban haber visto objetos con las mismas características y Rosendo decía de sentir algo diferente dentro de sí, como si parte de su percepción hubiera sido alterada, como si pudiera detectar el miedo y el ego en las personas. Hoy, décadas después, mientras gobiernos comienzan a reconocer públicamente fenómenos aéreos no identificados, el caso Rosendo López sigue siendo uno de los relatos más inquietantes de Latinoamérica, porque más allá de Venus, más allá de las naves, el verdadero mensaje era otro, que tal vez la humanidad no está limitada por falta de tecnología, sino por la forma en que funciona nuestra mente. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Y si Rosendo López realmente dijo la verdad? ¿Y si existe una civilización observándonos desde hace décadas, esperando que la humanidad supere su propia destrucción? ¿Y si el verdadero salto evolutivo no tiene que ver con máquinas, sino con conciencia? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué parte de este caso te impactó más, y si te gustan las historias reales de misterio, ufología, conspiración, ya sabes exactamente qué hacer. Búscanos como UFOMNIP. Comenta, comparte, síguenos como siempre, y también dinos otro tipo de videos podemos hacerlo en video, así como nosotros hacemos, con imágenes referenciales y videos también que te gustaría escuchar. Déjalo aquí en los comentarios. El video que tenga más like, el comentario que tenga más like, haremos el video de ese caso. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿A dónde me llevan? Bienvenigante da Feba. Bienvenido a Venes hermano Rosendo, ¿cómo te sientes? No, hombre, de veras. Acá hasta los chamacos saben pilotear una nave de alta tecnología. Y todo nomás con la pura mente. ¡Órale, qué loco! Con que sí es redonda la Tierra, carnal. A ver ahora con qué jalada salen los terraplanistas. ¿Qué pasó? ¿Ya me regresaron? No me digan eso, de veras, con lo hermoso que estaba ese lugar allá arriba.